Buenas tardes. ¿Cómo les va? Estamos empezando el 5784. Saludar a la comunidad judía que celebra su Rosh Hashanah. ¿Cómo le fue el martes? Quería escuchar eso. A ver. No había lugar. Sí. Yo siempre me pregunto si enseñamos tanta administración en esta casa de estudios, pero es difícil organizar un evento. A veces cuesta. Una vez me costó un contrato de consultoría con Cancillería. La embajadora había organizado una presentación, qué sé yo, y faltaban todas las cosas. Nada diplomático, me salió así, pero si no pueden organizar un evento, ¿cómo van a organizar las relaciones del país? Bueno, no se renovó el contrato, básicamente. Bueno, peor para ellos. Bueno, y los que sí pudieron entrar, estuvo bueno. El profesor Levy no estaba muy contento, pero es el profesor Levy. Para mí tenía mucho sentido todo lo que dijeron. Ok, 3 ideas o 3 conceptos que hayas captado. El uso de tecnología, poder de... La transformación tecnológica. La transformación tecnológica, que por lo que comentaba Carolina, nada, que empezamos a trabajar mucho eso y hoy entrando en el cambio en productividad y en resultados. Okay. Perdón que te interrumpa, para ponerlos en tema al resto, era un panel de 3 personas que venían a contar su experiencia de cómo era gestionar, ¿no? en la Argentina de hoy, ¿no? 2 personas eran de empresas pymes familiares, ¿no? Y la tercera persona era de Microsoft. Ahí se notaba bien el discurso y la forma de hablar, ¿no? de unos y de otros, de cuando es el lenguaje corporativo y el recitado de la cuestión corporativa, y 2 personas que eran de la familia gestionando la pyme. En un caso era una autopartista que trabajaba para Toyota, y en el otro caso, no sé si la escucharon nombrar, eran los Grobo Patel, que es de agronegocios, ¿no? Que era Andrea Grobo Patel. Ok, ahora más o menos pusimos en contexto. ¿Qué más? ¿Alguna otra cosa? O sea, ambas hablaron de arribar a la tecnología en el momento adecuado, ¿no? Porque no era incorporar tecnología de cualquier manera, sino a medida que se iban dando determinadas situaciones. ¿Qué más? Quizás el hecho de estar como actualizado en el sentido de mantener profesionales, o sea, también cuidar a los recursos humanos, hablaba mucho de eso también. Sí, la familia se había apartado y tenían gente profesional administrando las cosas, ¿no? No la familia metida a tomar decisiones del día a día o de lo que hace falta para que todo funcione. Sí, como que le prestamos Gracias. mucha atención a la gestión de los recursos humanos también, para, bueno, una cuestión de motivación y demás ingeniería. Cuidar a la gente. Cuidar a la gente, sí. Los roles, definir los roles, ¿no? Hablaron mucho de estructura, de cómo la estructura acompaña lo que se quiere hacer. La autopartista fue fundada en 1960, así que gestionar hoy, si sobrevivieron desde 1960 hasta ahora, ya pasaron varias hiperinflaciones, pasaron varias cuestiones. Ahora, las 2 pymes sobrevivieron de la mano de hermanas mayores, digamos, ¿no? Porque la autopartista sobrevivió porque Toyota los acompañó durante todo el recorrido prácticamente, ¿no? Ellos cuando arrancaron tenían stock para, no sé, una cantidad infinita de días. Toyota los hizo trabajar
con un solo día de inventario, ¿no? Tenía un solo día. Les pidieron 3 errores, ¿no? El Six Sigma, ¿no? 30 por millón, pero en realidad ellos tenían 2.500 de errores, ¿no? Entonces fueron de a poquito absorbiendo la cultura de Toyota, le pasaron el know-how y entonces hoy tienen robotizada la fabricación de las autopartes. Empezaron con poquitos robots, con 5 robots, algo así, y después llegaron hasta... No, creo que eran 50 robots, empezaron con 300 empleados y ahora tenían 600. ¿Sí? Los robots eran 50, ¿no? Pero bueno, igual para una pyme, 50 robots, digamos que lograron la tecnología en el momento que acompañó el resto del ciclo de vida de la organización. Y Andrea Grobopatel vendieron la empresa, Los Grobos se llamaba, en el 2016, ¿no? Decía, a un fondo de inversión. Y ahora tiene una fundación que se llama Flor, la Fundación Flor, que es para de alguna manera el seguimiento de determinados liderazgos. Lo que ella decía era que una sociedad de garantía recíproca, que lo que hace es establecer puentes entre los emprendedores o alguien que tiene un proyecto y el financiamiento que necesita ese proyecto para crecer. Entonces también se pusieron a disposición de la audiencia, del auditorio, para que si necesitaban contactar, necesitaban ayuda, necesitaban algo, estaban disponibles. Habría que seguir a Flor, la fundación del liderazgo. Me faltan las otras palabras del resto de las letras. Andrea lo que destacó más que siempre hay libertad para elegir. Ustedes vieron que a los de teoría de decisión siempre nos resuena algunas frases que a lo mejor leímos con Pavesi, y entonces cada vez que salen por ahí y alguien las dice, ¿no? Nos recordamos eso. Siempre hay libertad para elegir, entonces ella eligió porque estaba con... ¿Cuántos? Pregunta de parcial. ¿Cuántos hijos tenía? 5. El quinto era la empresa, pero como la vendió, dice que era tramposa para la pregunta del parcial, ¿no? Dice, ¿cuántos hijos tenía Andrea? Sí, ella dijo, la empresa era como mi 5.º hijo. Así que ya no tenía suficiente tiempo para luchar con la empresa y con los chicos y qué sé yo, entonces pasaba otra cosa. Lo que sí destacó era que ella se había dado cuenta que solo el negocio agropecuario no era suficiente para bancarse las estacionalidades, el riesgo, manejo del riesgo. Entonces como que había que ir generando nuevas capas, nuevas instancias para agrandar ese negocio y complementarlo para que cuando había sequía o cuando había inundaciones, los otros negocios subsidiaran al agropecuario, ¿no? Digamos, como ir diversificándose para poder mantenerse. Bueno, un poco contaron sus experiencias, y después Microsoft, ya ahí un poco más hablando de la parte más tecnológica, más de inteligencia artificial. Ahí recién vi que Coca-Cola sacó un nuevo sabor basado en inteligencia artificial. ¿Vieron? No. ¿Por qué no? No tomo. ¿Qué tiene que ver? Yo no tomo Manaus, pero sé que existe Manaus. Digo, disculpa, no te quise contestar mal, pero digo, no tiene que ver que vos no seas consumidor de Coca-Cola para saber que Coca-Cola sacó un nuevo sabor basado en inteligencia artificial, que es la fórmula de la Coca-Cola, pero con algunos rasgos de frutilla o de, ¿cómo se llaman las otras? Bueno, qué sé yo, me llegó tarde, no sé. Dice, se llama i3000, ¿puede ser? Sí. Coca-Cola 3000. Coca-Cola 3000. ¿Y cuándo salió? Hace 3 días. Hace 3 días, ¿ya cómo ya había salido? No, remarketing para mí eso. ¿Cómo que no? Porque había sacado una Coca-Cola de la Rosalía, no sé qué, y tenía sabor a eso que estaba escribiendo. Y no decía el sabor, era como secreto, era el sabor de Rosalía.
Ahora tiene el mismo sabor que la de la inteligencia Yo artificial. te voy a traer todas las muestras que tengo en casa porque en algún momento de su vida mi esposa trabajó en Coca-Cola, entonces te daban todas las botellitas, salidas por haber, no sé, algunas están ya un poco rancias. Pero no guardé ninguna Fanta Calypso, la que yo les decía, la Fanta Calypso era la Fanta celeste, era Fanta de ananá. Pruebas han hecho siempre, parece que siempre vuelven a la receta. José Luis es un fanático de la. ¿Quién más toma esto? Lo importante en el mundo. Warren Buffett. Ah, bueno, entonces se inspira. Pero Warren tiene un problema somático. Él dice que cuando ve una buena inversión hay como una corriente eléctrica que le recorre la columna vertebral. Entonces él sabe que ese es un buen negocio. Es algo somático. Pero bueno, a lo mejor la Coca-Cola le ayuda a mantener la electricidad, le ayuda a mantenerse. Qué bien. Habemos equipo. No se ve nada, ¿no? No, yo digo por las dudas, seguimos con las letras grandes en rojo. Capaz que se apagan las luces En cuanto a tecnología, ¿qué crees que estás en la pyme de Toyota? Bueno, ahora vamos a ver qué están agrandando con la letra. Bueno, muy bien. Y bueno, de 5 a 7 que estuve ahí, yo conseguí lugar porque ya estaba 4:30 de la tarde sentado en el auditorio. Estuvieron 3 economistas, uno era el profesor Fanelli, que era de macroeconomía acá. Cuando yo estudiaba él ya estaba respecto de cátedra, así que imaginen su historia. Estaba Gerchunov, Levi Yeyati y una economista, Roxana, pero no recuerdo el apellido porque no se presentaron. En el caso de las empresarias las presentaron, pero los economistas quedó como todo el mundo los conoce. Un poco más grande, muy bien. Ahí está, perfecto. Muy bien. ¿Y qué pasó? ¿La primera clase? Bueno, arrancamos de vuelta. ¿Pasó la primera clase? Retomemos. ¿Qué pasa? Repaso. El proceso decisorio. El antivirus está mal, la actualización está todavía sin no tiene nada. Yo quería ver los parciales, te quiero ver los parciales. No, los parciales, ¿cómo van a taparlo? ¿Qué? No hay nada. Vamos a empezar con. Apenas. Todo muy lento. Actualizando, todo desactualizado.
Podría fallar. Por eso no la por eso no la No, aprovechar para que la actualice. Bueno, ¿se ve algo más? Sí. Ok, nosotros partimos de esa, como habíamos dicho, del Homo economicus, ¿verdad? De la teoría clásica que tenía esas tres características, el Homo economicus, ¿no? ¿Cuáles eran? Racional. Totalmente racional, información completa y perfecta y que siempre optimizaba, maximizaba, minimizaba según fueran ganancias o pérdidas. Pero después vino el amigo Simon, el amigo Herbert Simon, que ya en su tesis de 1947, publicado en el libro El comportamiento administrativo, mereció el premio Nobel 1978 de Economía, donde él dice, mire, las personas no tienen racionalidad total, tienen una racionalidad acotada, una racionalidad limitada, que es la capacidad que tienen ellos de manejar variables y no pueden manejar todas las alternativas posibles y todas las consecuencias de cada una de esas alternativas, entonces la racionalidad es limitada. Y agrega este principio de satisfacción de los objetivos más que de optimización. No siempre se puede optimizar. Y eso ha una revolución dentro de la economía porque empezaron un montón de otros autores a basarse en este principio de la racionalidad limitada y se desprende toda una rama de economistas siguiendo a Simon. Lo mismo pasa allá en la década del 70, Kahneman y Tversky era el compañero de Kahneman de la mayoría de sus trabajos, desarrollan o empiezan a volcar los conocimientos de la psicología en la economía. Entonces, del 70 al 2002, estos hombres escriben y finalmente en el 2002 le dan el premio Nobel de Economía a un psicólogo que es porque Tversky ya había fallecido. Y le dan el premio Nobel a Kahneman por haber incorporado la perspectiva psicológica a los temas de toma de decisiones. Y finalmente se hace un poco más de justicia, donde verdaderamente un economista recibe el premio Nobel de Economía, que es Richard Thaler, o Richard Thaler, como quieran pronunciarlo, por sus contribuciones a lo que antes era como blasfemia para los economistas clásicos, ¿no? Más ortodoxos, de hablar de comportamiento humano y de que la gente no toma las decisiones como deberían, porque generalmente violan todos esos axiomas que ustedes ya conocen y ya han estudiado. Se arma otra nueva revolución porque uno de los libros de Thaler es el libro que se llama Portarse mal, está traducido como Portarse mal, la irracionalidad en la vida económica. Ese es el título del libro, ese es uno de los primeros. Después él, junto con otro autor, Sunstein, escriben uno que se llama Nudge. Nudge es traducido como el pequeño empujón, un empujoncito. En la tapa del libro hay un elefante chiquitito y la mamá elefanta, porque el nudge es el empujoncito que le da la mamá elefanta al elefantito para que cuando nace empiece a caminar. Y a veces a la gente, para que decida, hay que darle un empujoncito, para que se decida por el lado bueno de las cosas. Y a partir de ahí explotó nuevamente el mundo de las decisiones y en todo el mundo hay unidades de nudge
que digamos, proliferan en los gobiernos, en las empresas, en todos lados se habla de este concepto, pero se lo habla en forma de arquitectura de la decisión. Dice que dependiendo cómo es la arquitectura de decisión, las personas pueden decidir para un lado o para otro. Nadie los obliga a decidir nada, porque algunos los habían criticado cuidado con lo que voy a decir ahora, la palabra que voy a decir no tiene nada que ver con la política actual de Argentina, esto viene de mucho más atrás, los acusaban de ser un paternalismo libertario. ¿Sí? El paternalismo libertario como que desde algún sector se le dice a la gente qué es lo que tiene que hacer, ¿no? El paternalismo es porque según como diseñamos la arquitectura de la decisión, la gente puede hacer una cosa o hacer otra. Esto era en el caso de, por ejemplo, ya lo vamos a ver más adelante, la donación de órganos. Ya lo habíamos comentado aquí, ¿no? Que por default nadie era donante de órganos y una intervención que tiene que ver con esto de la arquitectura de la decisión es haber cambiado la legislación para que todos somos donantes y el que no quiere donar hace los trámites para no donar. Antes era al revés. El que quería donar tenía que hacer los trámites, entonces nadie se tomó el trabajo de donar los órganos al momento de su fallecimiento. Entonces ahora está al revés, todos somos donantes, el que no quiere puede salirse. Entonces la arquitectura hace que, la decisión hace que uno pueda decidir para el bien general. Los contadores hablan de esto como el ambiente de control, o tratar de generar, ¿no? que no haya, que la ocasión no haga el ladrón, vamos a ponerlo así. Por eso se hacen muchas cuestiones que tienen que ver con el control cruzado, con las vacaciones, con las distintas, la línea de defensa 1, 2 y 3, de la auditoría y de compliance, control interno, todas esas cosas que los contadores se especializan en generar ambientes para que la gente es honesta y es buena, sea más honesta y más buena dentro de ese ambiente. Bueno, ese es el recorrido. Nosotros llegamos a ver en la primera parte lo de Simon, que era el proceso decisorio, todos los elementos y demás, y ahora tendríamos que pasar a ver un poco esto de psicología de las decisiones. ¿Por qué hablamos de psicología de las decisiones? Bueno, porque Kahneman era psicólogo y lo que tratamos de ver es una teoría más descriptiva. En vez de prescriptiva, es decir, no es prescriptiva porque no tiene axiomas, no tenemos los axiomas, sino lo que ellos dicen, bueno, observemos cómo la gente toma las decisiones y según cómo toma esas decisiones, si comete algún error, le decimos que sea precavido en esas trampas del pensamiento y entonces no cometa esos errores. De una manera o de la otra lo que se quiere es mejorar la toma de decisiones de las personas. ¿Está bien? ¿Hasta acá? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Dijiste que no es prescriptiva, sino que es Descriptiva. Esto es lo mismo que estudian en economía cuando hablamos de economía normativa o economía positiva. Había un libro cuando yo estudiaba hace muchos años, economía positiva de Lipset. La economía positiva es la economía real, es la economía de todos los días, es lo que hace la gente, es lo que es. La otra, la normativa, la prescriptiva, es lo que debería ser. Uno debería tomar las decisiones de esta manera para evitar problemas. Ahora, la normativa dice, la gente toma decisiones de esta manera, a ver dónde se equivoca para evitar esos errores. ¿Está bien? ¿Se entendió? Los dos caminos me llevan más o menos a la misma conclusión de decir, tenemos que tomar mejores decisiones. Bien. En ese apunte que decíamos de psicología de las decisiones, ¿se acuerdan que teníamos dos apuntes? Psicología de las preferencias y psicología de las decisiones. ¿Sí? Y dijimos que íbamos a hacer un pequeño descuento ahí en el apunte de psicología de las decisiones. El de las preferencias no, porque es un artículo de la revista Scientific American, que es cortito, pero en el otro había 8 capítulos y queremos leer 4 nada más. Digamos, el resto lo pueden leer en las vacaciones. ¿Alguien tiene el índice y los marcamos? Bueno, el primero tiene que ver con las visiones de la racionalidad de Simon. Ese va, ¿no? Es el que estamos utilizando acá. Dale, léeme el primero. ¿Qué dice? Psicología de la decisión, acerca del índice, paradojas y consideraciones. ¿Y quién lo escribió? Y entonces, va, claro, muy bien. El 2.
visiones alternativas de la racionalidad. ¿Quién lo escribió? Entonces, va. Muy bien. La ciencia de salir del paso. Madeline Lindblom, 1960. Ese autor, Lindblom, habla de Madeline Through. Madeline Through es como cuando uno trata de caminar en el barro, habla del incrementalismo lógico. También no tiene que ver con la política argentina, pero esto del incrementalismo hace mucho que se habla, ¿no? De la década de 60. Es lo que dice que las decisiones se pueden tomar 180 grados y cambiar todo, como algunos candidatos pretenden. Lo que decía, hay que ir haciendo cambios incrementales o cambios graduales, y esto aplicado a la política. No es un tema que nos atañe ahora, es interesante, pero el número 3 lo dejaríamos afuera. Ok, el siguiente. Ilusiones y espejismo en políticas públicas. No estamos en ciencias políticas. Mi intento por estudiar ciencias políticas ya por 1986 no fue fructuoso. Estaba gente con barba y vestida de una manera distinta, yo iba con traje y taller, entonces no nos pusimos de acuerdo. Igual ese primer año estuvo bueno para aprender ciencias políticas, estaba interesante. Ese lo dejamos también, entonces 3 y 4 lo dejamos afuera. El otro es informar al público acerca de los campos de la radiación iónica. La radiación iónica, parecería que no es un tema que nos atañe ahora, pero ¿quién lo escribió? Slovic. El lobby que es casi como tal, ¿no? Es otro de estos autores que es interesante seguirlo, pero la radiación iónica en este momento no nos preocupa. Sí, la siguiente. La estimación del incertidumbre. Sí, ¿qué te parece? Eso me parece que sí. El 6. El 6. Y el 7 seguro. ¿Quién lo escribió el 7? Y alternativas, valores y marcos de referencia. Muy bien, o sea que 6 y 7 sí. Entonces tenemos 1, 2, 6 y 7. ¿Está bien? 1, 2, 6 y 7 es lo que hay que leer, estudiar de memoria. Hay que saber. ¿Listo? Ok, y el último, pobre María Olimpia, la dejamos desde afuera, ¿no? Elementos principales del modelo descriptivo, el comportamiento del individuo, situaciones de decisiones concretas. Y es de María Olimpia, no, ok. Ninguna de esas cosas les va a hacer daño. Si ustedes quieren leerlas en otro momento, no es la prioridad de este momento leer los otros 4 artículos. Así que tenemos 1, 2, 6 y 7. ¿Está bien? Y el de psicología de las preferencias, que está en otro apuntecito, que es de Kahneman y Tversky también. Bueno, lo que decíamos, ese número 2, visiones de la racionalidad. Simon dice que la base de lo racional es la razón, la lógica, lo no racional es la intuición y lo irracional es la emoción. Kahneman trabaja más en estos dos aspectos, ¿sí? Sobre cómo la intuición o el juicio humano puede, de alguna manera, afectar la toma de decisiones, ¿sí? Y seguramente que las emociones también. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Acá lo que tienen es los distintos enfoques, ¿no? Lo normativo que decíamos, o lo descriptivo, lo de psicología, lo constructivo y lo prescriptivo. Prescriptivo es como normativo, lo único que es algo externo. Alguien prescribe, ¿no? Una receta, ahí en farmacia, enfrente, prescribe una receta, el médico, entonces nos dice qué hay que hacer. Porque, digamos, él conoce más de qué es lo que nos está pasando según el diagnóstico. Y lo constructivo sería como esto que hicimos recién, ponernos de acuerdo entre todos cuáles son los artículos que tenemos que leer. Entre todos hacemos consenso, decimos un descuento del 50% para ser razonable, y entonces aceptamos los 4 artículos. Bien. Son distintos. ¿Cuáles son las distintas maneras que en una organización se toman las decisiones? Bueno, con la intuición, grupos pequeños, eso es el círculo rojo, el entorno del gerente o el entorno del ministro, el entorno del presidente, el que sea. La sabiduría de las multitudes, eso se da más para cada vez que uno quiere saber algo, ahora lo manda a Twitter o lo manda a las redes para saber cuál es la reacción, ¿verdad? Entonces, las multitudes nos informan de qué piensan sobre determinado tema, en vez de grupos pequeños. La automatización, que hay un montón de
decisiones sobre toda la base de la pirámide que se pueden automatizar, las analíticas que se usan para casi todas las funciones de la organización, la economía del comportamiento, que es lo que venimos a hablar ahora de Kahneman, Tversky y de Thaler, y las neurociencias. Ahora todo es neuromarketing, neuromanagement, neuroeconomía, todo es neuro, porque estamos en el ciclo del cerebro, y como se van descubriendo nuevas funciones y nuevas relaciones del cerebro, conocemos más ya antes era una caja negra, ¿verdad? Teníamos inputs y outputs, pero no sabíamos cuáles eran los procesos, cómo eran los procesos, porque no había tecnología para poder, digamos, ver qué parte del cerebro se ilumina. El cerebro se ilumina no porque tenga luz, sino porque en el escaneo que se hace con los aparatos médicos hay más flujo de sangre. Entonces, al haber más flujo de sangre, es como que se ilumina, se resalta en la pantalla, y por eso dicen, bueno, cuando la persona ve algo que le gustó, se le ilumina determinada parte del cerebro, se le ilumina, digamos, fluye más sangre hacia esa parte, porque las neuronas están haciendo, ¿no? Las dendritas hacen más sinapsis, entonces trabajan más rápido y hay más flujo de sangre. Entonces, no vamos a hablar de neurociencias, es algo interesante, es algo que pueden hacer como cursos también aparte. Hay muchos profesores acá que han hecho cursos en la Favaloro, creo que hay algo, no sé si acá actualmente están ofreciendo alguno, pero bueno, es una buena mirada también de las neurociencias. Digamos, para los que van a dedicarse al marketing y demás, hoy en día es cuestión de enchufarle 4 cablecitos en la cabeza a la persona y nos ahorramos el focus group. Y además no nos mienten en el focus group, ¿no? Porque en el focus group, ¿cuánto quiere que dé? ¿No? Okay. En su último libro, no, mentira, no es su último, es el anteúltimo libro de Kahneman, Pensar rápido, pensar despacio. Él propone estos 2 sistemas, dice que nuestra mente funciona con 2 sistemas, el sistema 1 y el sistema 2. Después se lo subo, el cosa, no pierdan tiempo. Copiando, presten atención o anoten lo que les llame la atención. Bien, bien. Lo digo, después te subo. Sistema 1 y sistema 2. ¿Qué es el sistema 1? Bueno, es el pensamiento intuitivo, ¿no? Es lo que habitualmente nos relaciona con el medio ambiente, ¿no? Si vemos que vamos a avanzar por un balcón y vemos que viene cayendo una maceta, lo más probable es que nos corramos o nos hagamos a un costado, no nos vamos a poner abajo de la maceta. Digo, es el que actúa más instantáneamente y es el que entra por los sentidos, lo intuitivo. Dice, produce una única interpretación coherente de lo que sucede a nuestro alrededor, muy sensible al contexto, impresiones, asociaciones, sentimientos fluyen sin esfuerzo, ¿no? Es más afectado por las emociones, este sistema 1. El sistema 2 es el pensamiento reflexivo, es lento, trabajoso, deliberado, es cuando me tengo que poner a estudiar para el parcial. Me siento en el escritorio y empiezo a acomodar la carpeta, acomodo los apuntes, busco los libros, doy 20.000 vueltas hasta que me pongo a leer. La ley de Gresham dice que el trabajo operativo desplaza al trabajo intelectual. El trabajo intelectual duele. Escribir el seminario de integración y aplicación duele. Porque tengo que sentarme a escribir, tengo que sentarme a pensar, y ese es el sistema número 2. Y eso duele. ¿Está bien? Entonces, no siempre funciona el sistema 2. El sistema 1 parece que fluye mejor. ¿Está bien? El problema es que podríamos estar trabajando, si el sistema 2 de una persona está más alerta, avisarle a la otra persona que está basado en el sistema 1 y que lo que está diciendo a lo mejor no es del todo correcto. ¿Está bien? Digo, habría que ayudarse entre las personas para eso son las reuniones, ¿no? En las reuniones discutimos un tema, si todo el mundo dice lo mismo, y todo el mundo se emociona y todo, ¿no? Esto decimos en un grupo pequeño. El círculo rojo, vamos adelante, ¿no? Todos siguen al jefe. Group thinking se llama el efecto ese, que todos piensan como el grupo y nadie se atreve a disentir, porque si no, es como que es el que pone palos en la rueda, o el que molesta, o el que está en contra de nuestra causa. O se llama Sunflower Management,
la gerencia del girasol, ¿no? El jefe va para allá, hoy vamos todos para allá. Dolarizado, va todo para allá. Hoy no dolarizamos, todo para el otro lado, ¿no? Chupame, digo, consecuencia. Bueno, finalmente los estudios de Kahneman y Tversky del 72 al 81 sugieren que estos sistemas que tenemos en nuestras cabezas, cuando se nos presenta un problema, la toma de decisión, un problema, recurrimos a ciertas reglas que muchas veces son reglas, digamos, que no están pensadas desde la lógica o de la razón, sino que vienen de la intuición o de la emoción. Entonces esas reglas, esos caminos, a veces son como atajos, y esos atajos pueden conducirnos a error. El atajo se llama heurística, el error se llama sesgo. Entonces las heurísticas que utilizamos para resolver problemas, es decir, los caminos o los atajos que utilizamos para resolver un problema complejo, a veces nos conducen a error. ¿Se acuerdan que acá hicimos un experimento, verdad? ¿Cuál fue el experimento que hicimos? ¿El de las monedas, se acuerdan? Sí. ¿Hicimos el de las monedas o no? Sí, ¿no? Que habíamos puesto 6 tiradas y parecía como que era más, nos gustaba más el que era alternado los estados porque representaba mejor una situación aleatoria. Pero en realidad, desde el punto de vista estadístico, como los eventos son independientes y la moneda no tiene memoria, las 3 situaciones eran equiprobables. Bueno, a eso se refiere con heurística y error, ¿no? El sesgo era el error de decir que hay una que es más probable que otra, porque usamos un atajo para responder en vez de haber hecho la cuenta o de haber pensado en un estudio estadístico. ¿Se entendió? Bueno, ellos dicen que hay 3 heurísticas principales: el de la disponibilidad, el de la representatividad y el anclaje y ajuste. Son 3 heurísticas principales. Ustedes de lectura tienen el mate, ¿no? Sí. Eso sí, anotar. Si siempre toman lo mismo, no toman. Me dicen cuál es la pregunta de la clase anterior. Claro, por eso conviene venir a clase. Bueno, estos pensamientos, sistema 1 y sistema 2. No obstante, recordar que disponibilidad, representatividad y anclaje y ajuste a veces, si uno no está familiarizado con la terminología, a veces cuesta, ¿no? Bueno, entonces, estas reglas que dicen a veces son inapropiadas y generan estos desvíos. Vamos a ver ahora, antes de seguir con esto, en un minuto. Vamos a ir al último problema, que creo que ya lo hicimos, pero por la duda sirve para recordarlo. Ahí está. Problema número. Sí. A lo mejor resolución. A ver si. Bueno, no logramos. Vamos al. Creo que lo habíamos mencionado, ¿no? Problema 14. Jorgelina es una mujer muy agradable, aunque algo tímida, usa lentes, tiene muy buen trato con el público, le gusta la lectura y viste muy bien. ¿Cuál es la profesión de Jorgelina? Indique el orden en función de su verosimilitud, es decir, ¿a qué se parece Jorgelina? ¿Jorgelina es bioquímica? ¿Jorgelina es vedette? ¿O Jorgelina es bibliotecaria? Bibliotecaria. La mayoría de las personas responden bibliotecaria. ¿De dónde sacaron esa loca idea? ¿Cuál es la heurística que los está afectando? El atajo. El estereotipo, la representatividad. La heurística de la representatividad hace que uno se fije en los estereotipos, entonces al sacar
una bolilla de la urna sin saber la composición de la urna, en base a la información que me dan, que es totalmente irrelevante si usa lentes o no usa lentes, ¿sí? Uno se atreve a decir que es más probable que sea bibliotecaria que vedette. No sé por qué las vedettes no usan anteojos, ¿no? Podrían usar las vedettes anteojos, ¿sí? Bueno, o sea que toda la información que me dan ahí es irrelevante en realidad. Lo que deberíamos conocer es en la población económicamente activa del género femenino cuántas mujeres hay bioquímicas, cuántas mujeres hay que se dedican a la biblioteca y cuántas mujeres hay que son vedettes, ¿verdad? Para saber la composición de la urna y el universo. Yo tengo que conocer el universo para poder decir, es más probable que si yo tomo una mujer al azar, cuál sería la profesión de esa mujer sabiendo cuál es la composición de esa urna. ¿Está bien? ¿Se entendió? Esto es estadístico, ¿verdad? Entonces, obviamente, ahí tenemos. Si quieren el problema de arriba, dice, las siguientes 12 corporaciones fueron publicadas, esto es viejo, pero ustedes pueden hacer la salvedad por la revista Fortune entre las 500 más grandes de Estados Unidos de acuerdo al volumen de ventas para el 2002, que es cuando los autores sacaron el ejemplo. Entonces dice, Grupo A, Procter & Gamble, Old Time Warner, Johnson & Johnson, Microsoft, Disney, Coca-Cola. Contra el Grupo B, Verizon, Duke Energy, Fannie Mae, Kroger, Caterpillar, Cardinal Health. ¿Cuál de los dos grupos tienen más ventas, todas sumadas? La mayoría de la gente que va a decir y en realidad, si sumamos las ventas, las de abajo tienen más ventas que todas las de arriba. O sea, sumadas las ventas del grupo B, tienen más. Pero como a nosotros la disponibilidad, si estaba hablando de Coca-Cola, vemos Coca-Cola ahí, ¿no? Como decíamos el otro día, ¿qué es más grande, Coca-Cola o Pepsi? No, Pepsi. Pepsi es una empresa más grande. Coca-Cola es una pura burbuja. ¿No? Si buscan el patrimonio y todo, Pepsi es mucho más grande. Pero, claro, la otra tiene marca. Entonces, como lo tengo más disponible en la cabeza, uno pregunta, decime una gaseosa. Coca-Cola. Nadie dice Manaus. No dice Manaus. ¿Bien? Ahora salió una nueva versión también de Manaus. Publicidad de Manaus. Entonces, es lo que a nosotros nos es más fácil recuperar de nuestra memoria. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Cómo? ¿Sprite? No, pero si no hay Coca-Cola, vos pedís 7up. La competencia de Coca-Cola es 7up. ¿Sí? No, digo, en general, la gente cuando dice línea Coca o línea Pepsi. Si vos estabas dispuesto a pedir una Coca y te dice línea Pepsi, vos no tomás Pepsi, eso es como traición. No podés tomar Pepsi. Menos si tenés el sponsoreo en la camiseta. Si te agarran tomando de la compra, te sacan el sponsoreo. ¿A quién le pasó? ¿A Messi? No. Creo que alguien le pasó. Bueno, acá está. Leo para que ustedes me digan. Una determinada ciudad está atendida por 2 hospitales. En el hospital más grande nacen cerca de 45 bebés por día, en el más pequeño nacen cerca de 15 bebés por día. ¿Está? Hospital grande, 45 bebés, hospital pequeño, 15 bebés. El porcentaje exacto de varones que nacen varía de día en día, algunas veces puede ser más alto que el 50% y otras veces más bajo. Para un periodo de un año, si tomáramos un año, cada hospital registró los días en los cuales más del 60% de los bebés nacidos fueron varones. ¿Qué hospital usted cree que registró más de esos días? Es decir, más de los días donde más del 60% de los bebés nacidos fueron varones. No griten, no digan nada, no contaminen la respuesta con sus compañeros, anótenla en el cuadernito. Díganme, ¿es el hospital más grande, el hospital más chico o más o menos iguales? Esto es con una diferencia del 5% entre uno y el otro. ¿Más grande, más chico o más o menos igual? Anoten el cuadernito y hacemos un mentimite de mentira, o un Kahoot de mentira. No somos tecnológicos. ¿Se entiende? ¿Se entiende el problema? Bueno, anoten. No quieren anotar, no anoten. Bueno, levanten la mano los que piensan que es el más grande.
Solo yo tenía. Acá, esta es la zona de los grandes. Ok, ¿quién dice que es más o menos iguales? Muy bien, acá el club es más o menos igual, es grande. ¿Y quién me opina que es el más chico? Pocos. O sea, es tan complicado como el grande. ¿Y quién tiene razón? Hay que ver. Para. Gente entrenada, gente que viene de estadística, gente que ya hizo el ejercicio de la moneda, gente que me viene a decir que ¿qué es el desvío? La distancia con respecto a la media, ¿verdad? ¿Y dónde se van a producir más desvíos? ¿En una muestra grande o en una muestra chiquitita? Y claro, no es representativa la muestra. Si la muestra no es representativa, tiré la moneda 3 veces y las 3 veces salió cara. Entonces digo, el porcentaje de cara es el 100%. Entonces, si yo tengo 45 bebés por día, que es el triple de los 15, la muestra en un año es 45 por 365 y la otra es 15 por 365. La muestra, ¿cuál es más pequeña? La del hospital, pequeño. Y ahí es donde se van a dar más desvíos. ¿No les gustó? ¿Están de acuerdo o no? Sí. ¿Y por qué dijeron más o menos igual? La heurística. Observó la heurística de la representatividad, más la idea del tamaño de la muestra. ¿No? ¿Ven cómo esta gente se ganó el premio Nobel haciendo esto? Trampeando. Sí, bueno, los que atacan a Kahneman, hay un montón de otros autores que atacan a Kahneman de muchos años han dicho que eso se da en ambientes controlados, pero habría que mirar, ¿no? Porque siempre le hacen la consulta a los estudiantes. Pero si lo hacen en el mundo real, quizás la gente no cometa estos errores, ¿no? Que son tricky, como los test de lectura, además, ¿no? Cuando se enojan ustedes y dicen, pero eso es un tramposo, hizo la pregunta tramposa. Bueno, entonces, a Kahneman y Berkeley lo acusaban de ser tramposos. La interpretación, ¿no? Siempre es torturar los datos hasta que confiesen. Es así. Bueno, ahí está uno de psicología de las preferencias. Este lo van a tener en psicología de las preferencias en el apuntecito este. Suponiendo que el señor X llega 30 minutos tarde al aeropuerto y pierde su vuelo. Al acercarse al mostrador de la aerolínea, la empleada le indica que el vuelo despegó puntualmente y que lamenta no poder ayudar. En el caso del señor Z, que llega tarde al aeropuerto, pierde su vuelo, pero la empleada le informa que su vuelo se retrasó, pero que en este momento lo puede ver carretear hacia la cabecera de la pista y la azafata lo saluda y dice, chao, te quedas. ¿Quién sufre más? El segundo. No, depende de muchas cosas. Es el problema de verlo con otros ojos. En realidad, la situación es objetivamente la misma. Los dos perdieron el avión. Que esté carreteando o que esté en el aire es lo mismo. Perdieron el avión. Sí, ya sé. Usted dice, compré un billete y le erré por un número. ¿Cuál número? ¿El último o el primero? Porque el que le erró en las centenas de miles, ¿no? Si el número son 6 cifras y le erró en la primera cifra, qué lejos que estaba. Pero si le erró por una unidad, dice, está muy cerca. No, es un número, te erraste por un número. No importa la ubicación del número en las 6 cifras. Cuando objetivamente la situación es la misma, a veces las emociones, o los sentimientos, o como ustedes quieren, la forma de ver el mundo, hace que parezca que el segundo, sufre más. ¿Está bien? Bueno, ahí tienen en la revista alguna explicación un poco más clara que la mía. El de arriba era el de la moneda, ese ya lo hicimos, ya se ganaron. A ver, problema 3. Aquí anoten ustedes. Tenemos dos activos aleatorios acá, ¿no? El activo aleatorio A dice que le doy $5.000 a cada uno con el 100% de probabilidad. Simplemente por elegir A se llevan $5.000. Viernes a la noche, fin de semana. Pero si eligen B, tiene el 25% de llevarse $20.000. No está nada mal, ¿verdad?
$20.000 con el 25% o no se llevan nada con el 75%. ¿Qué eligen? ¿A o B? La primera B. Bueno, cada uno elija lo que quiera, siéntanse libres. Bueno, la única salvedad que me olvidé porque estaba tapando la pantalla es que previamente a elegir le repartíamos $20.000 a cada uno. O sea, por participar le damos $20.000. Y ustedes tienen que elegir entre A o B. Algunos pueden seguir eligiendo A y se llevan 20 más 5, 25. ¿No? Bueno. Porque la otra vez te eché la culpa a vos, que no había pedido bueno, ahora como se portaron tan bien en el primer experimento, vamos a hacer el segundo experimento. Y ahora les damos $40.000 a cada uno. $40.000 en el bolsillo, cada uno. Y se les pide que elijan entre las siguientes alternativas cuyos resultados son: si eligen C, pierden 15.000 seguros. Pierden 15.000. Ustedes me tienen que dar a mí 15.000. Y si eligen D, tienen un 75% de perder 20.000 o el 25% de no perder nada. ¿Qué eligen? ¿C o D? ¿Eh? La D, acá eligen. ¿Y antes qué habías elegido? La A. O sea, un panqueque total. Se dio vuelta en el aire. Ahora, ¿cuál es la dificultad acá o cuál es el truco? ¿Cuál es el valor esperado acá? 5.000. ¿Y acá? 5.000. Los dos tienen el mismo valor esperado, ¿verdad? ¿Y acá el valor esperado? ¿Y acá? O sea que las alternativas en los dos casos tienen el mismo valor esperado, pero lo que es peor, las cuatro son iguales. Porque cuando yo antes le regalé los 20 más 5, 25, o los 20 más esto, era lo mismo. Y acá también yo le regalé 40, es decir que si pierden 15 se quedan con 25.000. Si hubieran guardado 25.000 en el bolsillo, igual. O sea que las cuatro alternativas son iguales. No obstante, la gente, frente al riesgo, cuando estima las probabilidades, en algún momento, cuando son números positivos o ganancias, son adversos al riesgo, y cuando son pérdidas, son propensos al riesgo. Le encantan las alternativas que tengan estos activos aleatorios que tienen probabilidades. ¿Sí? Es que entonces, según como yo les presente el problema, la gente puede cambiar su posición frente al riesgo. Esto se complica porque genera problemas con todos esos teoremas, con todos esos axiomas que hemos visto, ¿no? Fíjense acá. El problema 1, la que estamos. En una epidemia, esto es del año de Coco, pero lo escribieron los muchachos hace muchos años. En una epidemia de una enfermedad altamente contagiosa que puede provocar 600 víctimas, usted como máxima autoridad sanitaria debe tomar una decisión cuyas alternativas son las siguientes. Alternativa A, su acción hace que 200 personas se salven, seguro. 200 con el 100% de probabilidad se salven. Y la B dice, provoca que ninguno se salve con 2/3 de probabilidad, pero existe una probabilidad de 1/3 de que los 600 se salven. ¿Qué eligen? La A. Bueno, muchos van a elegir la A. Ahí están trabajando sobre qué. Sobre lo seguro, ¿verdad? Bueno, fíjense, si cambiamos el... Cambiamos al problema 11. Dice, ahora, dice, puede provocar 600 muertos. Dice, alternativa A, su acción hace que 400 personas mueran seguro. Cuando eligen A, sentencian a 400 personas a que se mueran. Y la alternativa B dice, nadie muera con 1/3 de probabilidad, pero 2/3 de que todos se mueran. ¿Cuál eligen? Son las mismas. Son las mismas que antes. Lo único que ahora te lo presentan como 400 que mueren seguro. Cuando antes, cuando eligieron 200 se salven, también era que 400 se mueran. Entonces, según como lo presentamos como resultados positivos o resultados negativos, la gente cambia esa. Es lo mismo que con lo que dijimos de los 40.000 o de los $20.000, pero puestos en términos positivos o negativos de un proyecto o de una situación
particular. Una pregunta. Sí. ¿Esto se explica con los sesgos o es solo separado? No, son todos sesgos. Ahora vamos a ver. Pero primero tenemos los ejemplos para que después vos puedas ver cuáles son las heurísticas a las cuales se está refiriendo. Bueno, vamos con alguna otra. Esta tiene que trabajar mucho, pero bueno, tiene que poner 8 números. Si yo tuviera. Acá está la descripción. Ya sabemos que la descripción no sirve para nada, ¿verdad? Porque ya hablamos con la bibliotecaria, ya nos dimos cuenta que si me dan información que es irrelevante, no me va a decir cuál es la verosimilitud. Pero hay otro efecto acá secundario. Ustedes tendrían que ordenar de lo más probable a lo menos probable estos ocho ítems. ¿Sí? Dice, Linda es maestra de escuela primaria. Linda trabaja en una librería y toma clases de yoga. Linda es feminista activa. Linda es trabajadora social. Linda es miembro de la Liga de Mujeres. Linda es cajera de banco. Linda es promotora de seguros. O Linda es cajera de banco y feminista activa. ¿Se atreven a ordenarlos del 1 al 8 las letras? Rápido. A ver si se produce el efecto que dicen estos chicos que le den el premio Nobel o no. O sea, tienen que ponerlos en el orden que ustedes crean que es más probable a menos probable. Le ponen el numerito ahí, dicen la letra A es la número tal, la letra B es la número tal. Sí, se tiene que pensar mucho. ¿Listo? ¿Alguno lo hizo? Bueno, se nos va la vida acá. El tanque de minutos no es igual que el tanque de minutos de ustedes. ¿Listo? Bueno, lo que yo necesito saber, si de alguna manera vamos a trabajar con 3 letras, ¿no? Si tengo la letra C y tengo la letra F. Puede ser F y C, C y F. Lo interesante es saber si la H les quedó en el medio. Si es F, H y C. Si la H les quedó entre la C y la F, o entre la F y la C. Algunos le habrá quedado, otros no. Sí. Bueno, ese efecto tiene que ver con que si yo tengo acá todas las cajeras de banco, y acá tengo las feministas. Esta es la intersección, las que son cajeras y feministas. Entonces, nunca la intersección puede ser más grande que el conjunto que le da origen a la intersección. O sea, la H debería ser la última, o sea, debería estar después de la opción F, C, H, puede ser C, F, H, está bien, este orden está bien, porque la H es más chiquitita, es menos probable que haya gente que sea H. Va a haber más gente en C y va a haber más gente en F. ¿Está bien? Nunca H puede ser más grande porque es la intersección de esos dos conjuntos. ¿Está? Ok. Bueno. Digo que había uno solo. Acá, el 7, y ya cortamos por el minuto. Dice, usted estaba a punto de contratar a un nuevo director de ventas por 5ª vez en el año. Ok. Usted estima que el próximo director deberá funcionar razonablemente bien, ya que los 4 anteriores no sirvieron. Y por lo tanto, la chance de contratar un buen director de ventas de 5 intentos es favorable. ¿Este razonamiento es correcto o incorrecto? Correcto.
O sea, ¿a quién hay que echar? Al que selecciona, ¿no? Se selecciona el personal. Están tomando gente que no tiene el perfil necesario para ser director de ventas, ¿no? El hecho de que haya los 4 anteriores no sirvieron, con el quinto nos vamos a salvar. No, estamos seleccionando mal a la gente. Bueno, no obstante, hay gente que piensa que el quinto va a ser bueno, ¿no? Okay. Bueno, volvamos a lo otro. Claro. Muy bien, entonces, ¿qué dice ahora la teoría? Y vamos relacionando con algunos de los elementos. La heurística de la disponibilidad. Dice, los gerentes estiman la frecuencia, probabilidad o las causas probables del evento según el grado por el cual las ocurrencias o circunstancias de ese evento ya están disponibles en la memoria. Un evento que evoca emociones es vívido, es decir, fácilmente imaginable, y específico estará más disponible en la memoria que un evento que no es emocional. ¿Sí? Es decir, la mayoría de las parejas recuerda qué música estaba escuchando cuando se dieron el primer beso. Más vale que recuerden, no me lo acuerdo. ¿Sí? Es decir, porque el momento tiene que ver con la emoción, entonces está disponible en la memoria. Ahora, si son cosas de todos los días, a lo mejor tengo más disponible lo que me mandaron las redes o algo que vi en la televisión, ¿no? Y justo hubo un accidente aéreo y tengo que viajar. Tengo que subirme a un avión. Acabo de estrellar el otro avión. O en aquella época que desaparecían los aviones ahí ¿de dónde eran? Triángulo de Bermuda, no, pero había otros en Malasia, ¿no? Los de aerolíneas malayas. Y me tengo que subir a un avión. El transporte aéreo es el más seguro de todos, es más peligroso andar por Córdoba acá que subirse a un avión. Entonces, si uno tiene en cuenta las estadísticas, que me ocurra algo en el avión va a ser difícil, ¿no? Pero, bueno, puede ocurrir. Entonces, la disponibilidad es cómo hago para recuperar cosas de mi memoria y cómo están guardadas esas cosas que yo tengo en mi memoria. ¿Está bien? Tiene que ver con el proceso de la memoria. Entonces hay muchas heurísticas que están relacionadas, los atajos que tomamos, están relacionados en cómo almaceno la información y en qué momento la almacené. Si lo asocié a algún hecho particular o si era algo intrascendente. Hoy esto juega mucho con las redes sociales y con la forma que me hacen llegar la información, todas las fake news, todo ese tipo de problemas que tenemos con las redes. La representatividad. Dice, la gente estima la verosimilitud de la ocurrencia de un evento con la similitud de esa ocurrencia con los estereotipos de similar ocurrencia. ¿Sí? Le dicen el éxito de un nuevo producto basado en la similitud de ese producto a tipo de producto exitosos o no en el pasado. Que el producto haya sido exitoso en el pasado quiere decir que el nuevo producto que estamos lanzando sea exitoso también. ¿Sí? Pero la gente asocia, busca ese estereotipo de que siempre sacamos productos exitosos o en tal año nos pasó tal cosa, entonces ahora no tiene que ver. ¿Sí? Pero en general alguien toma ese atajo y entonces termina con esta cosa. Y el de anclaje y ajuste se llama anclaje porque siempre hay puntos focales o cuestiones que tienen que ver con determinadas situaciones que tendemos a quedarnos anclados a eso. Entonces, pregunta típica, ¿usted cuánto quiere ganar? Muy bien. O dice, ¿usted cuánto gana en su empleo actual? No hay que dar información. Siempre hay que dar información que tenga que ver, bueno, depende de la compensación total, los beneficios, qué sé yo, pero si me estoy yendo donde estoy es porque no estoy convencido de lo que me están pagando. No le voy a dar el dato al otro señor para que me lo ajuste poquitito. ¿Sí? O hay una reunión, no hay agenda, pero aparece uno con un papelito y 3 temas y reparte el papelito con los 3 temas. Entonces la reunión se pasa a discutir de quién dijo que la agenda eran esos 3 temas. Porque alguien trajo un papelito y entonces el papelito nos ancló. ¿Está bien? Hay cierta especie de coordinación tácita.
Ya hablamos alguna vez de la coordinación tácita. A veces para bien, a veces para mal. El anclaje y ajuste tiene que ver con que hay eventos o situaciones que nos atan y el ajuste siempre va a ser insuficiente. Siempre se va a mover poquitito, ¿no? Como que el fruto cae muy cerca del árbol, no se va a ir muy lejos. Entonces esto se puede usar para bien o para mal, ¿no? Uno no tiene que pisar el palito cuando alguien está tratando de que discutamos lo que está en el papelito que trajo él, o del sueldo que ganó hoy, o de alguna situación en particular que nos ancla y no nos deja movernos de ahí. Hay otros, bueno, ahora vamos a verlos. Entonces, acá lo que van a tener es el recorrido. En cada una de las heurísticas están los sesgos. Es decir, acá lo que tienen, como preguntabas, de cada heurística de la disponibilidad, por ejemplo, la facilidad para recordar, la recuperabilidad de la memoria, las asociaciones presuntas. Esto de las asociaciones presuntas es cuando en las noticias hoy en día vemos que hay algún delito, y entonces, bueno, todos los que cometen delitos están bajo los efectos de alguna droga. Es una asociación presunta entre droga y delito. Hay gente que se droga y no comete delitos, hay otra que comete delitos y no se droga, y hay otras que no hacen ni una cosa ni la otra, ¿no? Pero en general uno le achaca el hecho de que para hacer eso es porque están drogados. Otro ejemplo de sesgo es el efecto Mandela. A ver. La canción de Queen, We Are the Champions, todos pensamos que al final dice of the world, pero en realidad nunca lo dice. Entonces, la facilidad de recordar algo que todos pensamos de la misma manera. Pero claro. Muy bien. A ver, ¿qué otro? Insensibilidad, ahora estamos con la representatividad. Insensibilidad a las tasas de base, insensibilidad al tamaño de la muestra, que todos vimos, ¿no? La tasa de base es Jorgelina y la bibliotecaria, el tamaño de la muestra son los hospitales. Mal concepto de la idea de la chance es la moneda que hicimos, ¿no? Cada uno de los ejemplos que hemos visto responde a alguna descripción de esta que tenemos aquí. Regresión hacia la media o la falacia de la conjunción. La falacia de la conjunción es ese que hicimos de Trajera y feminista. Esta es la falacia de la conjunción. Que la conjunción de dos conjuntos es más grande que el conjunto que le dio origen. La regresión hacia la media, la Fuerza Aérea de Israel contrató a Kahneman para hacer un estudio con respecto a si los instructores de los pilotos de guerra, el feedback que daban los instructores al piloto hacía que mejoraran en sus aterrizajes y despegues. Lo que se demostró es que las personas en general tienen tantos buenos resultados como tantos malos, y en general hay una regresión al promedio. ¿Sí? A veces nos va muy bien, a veces nos va muy mal, a veces finalmente terminamos en un promedio. O sea que el feedback que le daba al instructor no afectaba el desempeño del piloto, y que los pilotos en general aterrizaban bien, o a veces tenían alguno malo, pero en promedio aterrizaban bien. No era por el feedback que le daba el instructor la mejora que podían llegar a lograr los pilotos en los aterrizajes. ¿Está bien? A eso se llama regresión hacia la media. O sea que hay momentos que no vamos a ir para un lado, no vamos a ir para el otro, pero en algún momento volvemos al promedio. Los del anclaje y ajuste, bueno, es el mismo sesgo, el sesgo tiene el mismo nombre que la heurística. Los sesgos de eventos conjuntos y disjuntos, dice, existe un sesgo de la sobreestimación de la probabilidad de eventos conjuntos y la subestimación de la probabilidad de eventos disjuntos. No hemos visto eso. La sobreconfianza, los individuos tienden a sobreconfiar, la infalibilidad de su juicio cuando responden preguntas extremadamente difíciles, son situaciones particulares. Y acá hay dos sesgos generales que no están dentro de ninguna heurística, pero que son importantes. Uno se llama la trampa de la confirmación, el sesgo de la confirmación. De esto habla todo el mundo. Ahora Martín Tetaz hace rato que viene hablando en todos los programas de televisión que va a hablar del sesgo. Los periodistas ahora se enamoraron del sesgo de la confirmación. ¿Qué es esto? Que si yo tengo una hipótesis, una creencia, siempre busco
información, o escucho la radio, o miro la televisión, o leo los libros, de lo que yo creo que es verdad. Y nunca busco escuchar otra radio, tener otro programa, o leer otro libro, porque dicen lo contrario de lo que yo pienso. Entonces, el sesgo de la confirmación es que siempre estamos buscando aquello que confirma lo que nosotros creemos. Y no buscamos aquello que lo refuta. En realidad deberíamos buscar las dos cosas. ¿Sí? Deberíamos buscar tanto aquella prueba que respalda lo que estamos pensando, como aquello que lo contradice. Y este último, la percepción de perspectiva o la maldición del conocimiento, es que esto lo traducimos así: con el diario del lunes todos sabemos lo que iba a pasar. El problema es saberlo el viernes, ¿no? Ahora, el 12 de octubre, ¿cómo nos va a ir? ¿Qué pasa el 12 de octubre? No vale. No, el 12 de octubre juega el seleccionado argentino. Las elecciones son el 22, no tiene ninguna importancia. El 12 y el 17 son la fecha importante. El 22, primero hay que saber cómo nos va, ¿no? Vienen a jugar acá otra vez en el Monumental contra Paraguay, ¿no? Y después tenemos que viajar no sé a dónde. Y bueno, entonces el 12 y el 17. Entonces, hoy es el asunto. Claro, después estamos el 18 y te dije, ¿viste? Ahora, antes de subir a La Paz en Bolivia, estaban todos medios preocupados, ¿no? Por la falta de oxígeno, que va a estar en altura, no abren el paraguas, no juega Messi, quieren de todo. Ellos, pero ¿cómo no nos vamos a ganar? ¿Ah? Entonces, el problema de la maldición del conocimiento. Después de el diario del lunes, todos sabíamos que íbamos a ganar. Bueno, sí, por el aire, el calor y también. Por si quieren seguir a alguien, a mí me gusta mucho, creo que ya se las mencioné, Casey Korsikov, la Chief Decision Scientist de Google, ahora renunció y está de gerente general en otra empresa, pero tiene un montón de videos y de cosas interesantes de data science, de decisiones y demás, que las pueden seguir, es interesante. Casey. Muy simpático. Bueno, si quieren saber todos los sesgos, cada una de estas rayitas son sesgos que tienen que ver con el significado, con la información, con la memoria, con la necesidad de actuar rápido, ¿no? A veces uno actúa y después piensa, y ahí es donde metemos la pata, ¿no? Primero hay que pensar y después actuar. La inteligencia artificial también puede tener sesgos. Se han hecho muchos experimentos que tienen que ver con que si se la alimentaba de determinada manera. Si yo, por ejemplo, yo alimento a la inteligencia artificial siempre con calzado deportivo, cuando le muestre un zapato de taco alto no lo va a poder reconocer. ¿Está bien? Porque no tiene en su memoria o en su almacenamiento zapatos de taco alto. Digo, para decir sencillo. Durante el coronavirus, el profesor Davenport, que también es interesante para seguir, lo primero que hizo es cómo las decisiones que tomamos sobre el coronavirus estaban afectadas por todos estos sesgos y heurísticas. Es el sesgo del statu quo, un sesgo político, el sesgo de la confirmación, la heurística de la disponibilidad, el efecto marco. El efecto marco era la del avión, ¿no? Que decimos, la situación objetivamente es la misma. ¿Está? Creo que ya les conté, ¿no? Lo de mi hija, ¿no? Que decía, porque es sábado hay que internarla. Hoy es martes, cambia el día. ¿Cuál es el criterio de internación? ¿Sí? El efecto marco. Le están dando un problema enmarcado. El efecto marco es porque según cómo enmarco, ¿no? Como si ponerlo en un cuadro, según cómo enmarco el problema, le cambio la posición frente al riesgo a la persona o le cambio alguna preferencia, cuando objetivamente la situación es la misma. El informe interesante del Banco Mundial, Mente, Sociedad y Conducta, está en español, en el 2015, y siempre lo tengo porque hablaba también del sistema 1, el sistema 2, tienen información de todo lo que se habla. Los organismos
internacionales se usa mucho de economía del comportamiento. Por acá dice, muchos economistas del desarrollo y especialistas en la materia creen que los elementos irracionales de la adopción de decisiones por el ser humano son inescrutables o que se cancelan mutuamente. Bueno, habla de todas estas cosas y algo interesante acá, la transmisión de enfermedades de pánico exagerado de inclusión. Lamentablemente hemos visto esto antes con el SIDA, los brotes del síndrome de SARS, tenemos algún arbolito de SARS, la gripe H1N1 y probablemente veremos otra cuando empecemos a preparar el próximo brote, que fue lo del coronavirus y ahora es el Nipah. Ya India tiene clausuradas las clases y algunas salidas y hay otro país que también, el Nipah es otro virus que saltó del cerdito al ser humano. Así que cuanto más afectemos la biodiversidad, cuanto más le restringamos los espacios a los animales que necesitan para vivir y estén más en contacto con el ser humano, más bichos van a saltar esto lo estudia la zoonosis. La zoonosis es aquella que estudia los vectores que transmiten enfermedades de una especie a la otra, ¿sí? Entre animales o de los animales a los seres humanos. Ahora está de moda el Nipah. Así que de epidemias y demás hemos hablado siempre, aquí en este informe lo mencionan por las cuestiones. El Banco Interamericano de Desarrollo tiene una división de economía del comportamiento. Yo hice el cursito, está en español y está en inglés, para el que lo quiera hacer. Me parece interesante, durante la pandemia uno tenía más tiempo libre y andaba haciendo cursos de cualquier tipo. Pero tiene material interesante el curso y tienen otra visión de en qué se aplica todo esto de economía del comportamiento. Puede ser una rama interesante para que ustedes se dediquen. Hay trabajo, hay mucho trabajo, esto por todo en el mundo, así que podría ser un área que a ustedes les resulte interesante trabajar. El Banco Interamericano ahí tiene el grupo de economía del comportamiento, tiene las publicaciones, tiene informes, investigaciones, financian proyectos de esto. Ahí está, la economía del comportamiento puede ayudar a combatir el coronavirus. ¿Por qué era importante el coronavirus, el comportamiento de la gente? ¿Qué cosas siguen haciendo mal, por ejemplo? El martes, ¿qué pasó? Todo mal. Esto que está acá, está todo mal. El coronavirus sigue existiendo. Estamos todos acá. Durante la pandemia, el problema era que no usaban el barbijo, no se lavaban las manos, no se vacunaban, etcétera, etcétera. Bueno, los organismos internacionales, tanto la Organización Mundial de la Salud, el Banco Interamericano, lo que trataban de hacer a través de intervenciones basadas en esto de la arquitectura de la decisión, trataban de informar a la gente para que adopte las conductas que eran las más adecuadas, ¿no? Y no, así no propagar la enfermedad. La arquitectura de decisión, avisa que ya se están por salvar. Vemos algunas otras cosas. El Behavioral Science Team, ese empezó como una oficina del gobierno de Reino Unido y después se convirtió en una ONG, una consultora que ayuda a los otros gobiernos a adoptar estas cuestiones de economía del comportamiento. Ahí está el amigo Cass Sunstein, que es el coautor de Nudge, de la Universidad de Harvard, pero de la Facultad de Derecho. Los abogados se meten mucho en esto, Ojo con los abogados, porque les encanta la economía del comportamiento, pero por el uso de las normas y las reglas, el cumplimiento de las reglas, los contadores que son más fiscalistas, que trabajan en relación con impuestos, también cómo hacemos para que la gente pague los impuestos, cómo hacemos para los médicos, cómo hacemos para que la gente adhiera al tratamiento y no haga otras cosas que no le pidieron que haga. Bueno, el presidente Barack Obama sacó varios decretos utilizando economía del comportamiento, Biden también, hay mucho desde la Casa Blanca. Ahí tenemos a Dan Ariely. Ariely empezó a interesarse por esto porque sufrió una quemadura muy importante en su cuerpo. De hecho, si ustedes cuando lo vean, tiene parte de su cara todavía con las consecuencias de la barba que crece del lado noreste. Y la decisión era que tenía que atravesar una serie de tratamientos por su brazo muy quemado
y tenía que tomar la decisión. A partir de ahí empezó a cuestionarse qué era racional o qué no era racional, y el primer libro que escribió se llama Predeciblemente Irracional. O sea, ¿cómo es que algo irracional es predecible? Bueno, él empezó a desarrollar todas esas cosas. Por supuesto, hay gente que... Ese señor que está ahí se llama Guy Gerenzer. Este es el contra de todo este movimiento de economía del comportamiento. Él dice, el problema, el lado oscuro de esto, de los sesgos, es ver sesgos, el sesgo de ver sesgos en todos lados. Uno va caminando y ve un sesgo, mirá este, ¿no? Entonces Guy Gerenzer dice, no es tan así, no somos tan irracionales, si no, no hubiéramos llegado donde llegamos. Somos bastante racionales. No sé qué opinará del submarino que fue a visitar el Titanic que justo implosionó. A lo mejor tiene que rever algunas decisiones, ¿no? Pero bueno, Guy Gerenzer es interesante. Igual que Taleb, el del cisne negro, que tampoco le cree mucho a esto de los psicólogos. Ahí tienen alguna nota de la Nación también, en la era del COVID, los 19 errores. El autor, que es que relata la nota, dice, no son 19 errores, pero me pareció lindo el número. Ven cómo se usa la información de cualquier manera, ¿no? Algo así, empieza con una cuestión. Bueno, en marketing se usa mucho. El nuevo rol que todas las empresas tienen que tener es el Chief Behavioral Officer, un gerente de comportamiento. Si quieren postularse, tanto es el sueldo. Gerente de comportamiento. Las empresas necesitan gerentes de comportamiento. ¿Cuáles son las empresas que usan gerentes de comportamiento? Bank of America, Google, Unilever, Amazon, Allianz. Hay de todo, ¿sí? Todos tienen un gerente de comportamiento para hacer estas intervenciones de economía del comportamiento. Hay maestrías de decisiones y economía del comportamiento. No creo que en este momento quieran seguir ninguna maestría. Alcanzaría con aprobar que era la decisión. Ahí está la Universidad de Pensilvania y la Wharton tienen lindos programas, hay información acá. La UCA tiene algún programa. Más Editba. Y acá estarían todos los libros que ustedes tienen que leer. Este es el de Predeciblemente Irracional, este es Por qué mentimos, de Ari y especialmente nosotros mismos. Ahí está el Natch, acá está el primero de Thaler, Portarse Mal. Blink, este cálculo es interesante, dice que las decisiones se toman en ese tiempo, el blink. Blink es el parpadeo. Dice que eso es lo que tarda una persona en tomar una decisión. Segundo. Dice, no hay ningún jugador de béisbol que haga los cálculos de la curva que va a realizar la pelota para tomarla con el guante, ¿no? Es como que el cerebro va haciendo los cálculos automáticamente y el hombre va a ir poniendo la mano donde la pelota va a caer. Esperemos que así sea. El cisne negro y bueno, un montón de otros. Ahí tienen la explicación de cada uno de los libritos, todas las unidades que hay. Aquí tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tiene su unidad, la jefatura de gabinete del Poder Ejecutivo, está Iván Budassi ahí, junto con INECO, la Fundación INECO, tiene una unidad de economía del comportamiento. Acá cuando cumplieron 2 años, el Poder Ejecutivo, y acá tiene los límites. Bueno, hasta aquí llegamos. ¿Dudas, preguntas, quejas?